Buenos días, estimados jóvenes, ¿cómo están? Hola, por favor, me confirman si me escuchan. Buenos días, profesora. Sí se le escucha. Hola, José, buenos días, gracias por responder. Muy bien, entonces voy a compartirles el material de esta semana 2. Hoy vamos a desarrollar el tema de la realidad lingüística de nuestro país, ¿no? Del Perú. Creo que todos tenemos información previa al respecto. Eh, no hay solamente una, ni dos, ni tres, ni cuatro lenguas, ¿no? Son muchísimas. Se habla alrededor de 48 lenguas. Y esta realidad permite caracterizar a nuestro país como plurilingüe jóvenes, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de ver documentales o algunos programas, ya sea de canal, ¿no?, informativo, donde ya se emplea el aymara, por ejemplo, para transmitir las noticias, el quechua, ¿no? O quizá alguna otra lengua. Así que va a ser muy interesante caracterizar a nuestro país desde esta perspectiva lingüística. El hecho de que exista muchas lenguas con una perspectiva a nosotros que nos interesa a los lingüistas es realmente interesante porque va a haber una característica particular de cada lengua y cuando éstas están en contacto también van a surgir muchas variantes, muchos dialectos y eso es para nosotros interesante, les decía, ¿no? Como lingüistas, pero hay otro grupo y otra población que dice, mejor una sola lengua, porque así nos comunicamos todos, ¿no? Entonces hay distintas tendencias, perspectivas con respecto a las lenguas. En realidad, hacer uso de nuestra lengua materna es un derecho. Entonces, un alumno Gine, un alumno Ashaninka, un alumno Shipibo o un alumno quechua hablante tiene derecho de que se puede respetar su lengua en diferentes espacios que lo pueda usar, que le sirva como un medio de comunicación. Es por ello que la Constitución política respalda, ¿no? Ha sido oficializada muchas de las lenguas que se habla en nuestro país, como el quechua, el aymara, el asháninka, el shipibo, etcétera. Estas lenguas originarias, estas lenguas aborígenes han sido oficializadas debido a que eh, tiene justamente predominio en las zonas, ¿no?, donde se habla. También es real, no se puede negar esta situación, que una de las lenguas más privilegiadas, una lengua general, es el castellano. Eso es indudable, no lo podemos negar. El castellano es una de las lenguas con más hablantes en el mundo y en nuestro país es la primera, ¿no?, con mayor cantidad de hablantes. La mayoría de la población peruana habla el castellano. Ahora, hay algunos términos que vamos a identificar, por ejemplo, la palabra ágrafo, no ágrafo, monolingüe, bilingüe, ¿no? A veces hay algunas preguntas de carácter conceptual que necesitamos tener información para decir si es falso o verdadero. Entonces, primero, vamos a definir lo siguiente. Cuando una lengua es ágrafa, esa lengua no tiene escritura. Cuando una persona es ágrafa, no sabe leer, escribir. Es una persona analfabeta, ¿no? Así lo vamos a entender. Entonces, cuando decimos no ágrafo, es lo contrario, ¿no? Es una persona instruida, alfabetizada, sabe leer, sabe escribir. Y la lengua que es no ágrafa es que esa lengua tiene escritura. Eso para empezar.
La mayoría de la población peruana, ¿cómo es? ¿Tiene dominio de una sola lengua, de 2 lenguas, 3 lenguas? ¿Todos son bilingües? ¿Todos son políglotas? No. La mayoría tiene dominio de una sola lengua. ¿Y cuál es esa lengua? Es el castellano. Si en este salón les pregunto a cada uno de ustedes, a ver, ¿cuántos son bilingües? Creo que esa pregunta la formulé la primera semana. ¿Cuántos son bilingües? Por ahí unos cuantos me dijeron, yo hablo el castellano y el inglés y alguna otra lengua más, pero no todos son bilingües o trilingües o políglotas. En su mayoría son monolingües que sabemos leer y escribir. Entonces, la mayoría de la población peruana es monolingüe, no ágrafo. No ágrafo, ¿sí? No hay que confundir esa palabrita, ágrafo. Somos monolingües no ágrafos, en su mayoría. El castellano va ganando mayor espacio, va teniendo mayor prestigio social. Es usado en todos los ámbitos, en la salud, en la vía de repente jurídica, política, administrativa, económica, en todos los sectores, en todos los espacios. Entonces es una lengua vital, es una lengua que cada día va desplazando a las demás lenguas, ¿no? Les comento algo real, por ejemplo, algunas zonas andinas, hablo de la zona andina porque es la en la que yo trabajo, ¿no? Los padres se oponen a que sus hijos aprendan la lengua originaria, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, mi papá hablaba quechua, yo hablo el quechua, pero no quiero que mis hijos hablen quechua. ¿Por qué? Uno les dice, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque luego va a sufrir discriminación. Y en cierta forma tiene razón, ¿no? Muchas veces cuando no practicamos una verdadera interculturalidad, ese trato equitativo, ese trato igualitario, ese respeto por el otro que es diferente a nosotros, puede marcar, puede traer consecuencias. Entonces los padres dicen, no, 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 solamente castellano. No, pero es que su hijo tiene que hablar el shipibo también, tiene que enseñarle a escribir. No, 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 solamente castellano. El shipibo, el ayánica, cualquiera de las lenguas que se hable en la comunidad, pero muchas veces los padres desean, ¿no? Que su hijo se perfeccione en el castellano. Está bien que se perfeccione en el castellano, pero eso no debe significar dejar de lado su lengua materna, porque dijimos que es un derecho a que se use la lengua del niño o la niña, ¿no? En los diferentes espacios. Entonces, lamentablemente, esta situación compleja del bullying que surge en los colegios principalmente, ¿no? Cuando alguien se expresa con cierta motosidad. Mi caso es real, ¿no? Muchas veces yo optaba por no expresar nada. Era una de las personas más tímidas, teniendo en cuenta que era pues quechohablante y un castellano con motosidad, es lo que en mi etapa inicial de aprendizaje tenía. Entonces, eso trajo consecuencias en mi autoestima. Tampoco yo quería expresarme en quechua hasta que todo esa tara, ese bulto, esa carga, esa cruz pesada se soltó, se liberó cuando llego a San Marcos, cuando estudio lingüística. Entiendo ahí la complejidad, lo maravilloso que es cada lengua, ¿no? Cada lengua y su cultura, porque lengua y cultura van de la mano. Ahí es donde digo, no, qué privilegio haber nacido en Ancash, Pomabamba. En verdad que cambia cuando uno siente que su lengua es valorada, que su lengua es estudiada, que le interesa a otros, cambia la perspectiva, el enfoque y uno se siente orgullosa, se identifica con su lengua, con su cultura. Pero hasta que uno no vea eso, muchas veces nos sentimos pues que
que nuestra lengua no nos sirve para desarrollarse en los ámbitos académicos, y eso es completamente falso. Se ha sustentado tesis en quechua. Hay lenguas que están cada vez más ganando espacio, prestigio a través de la escritura, la difusión en las redes sociales. Así que jóvenes, en resumen, no hay lengua inferior, lengua superior. Lingüísticamente todas son iguales, todas son importantes. El problema viene cuando vemos desde la perspectiva social, ¿no? Lamentablemente ahí sí, una predomina sobre la otra. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese fenómeno donde existen dos o tres lenguas, pero una de ellas predomina, va desplazando a la otra? Eso se llama diglosia. En el Perú hay diglosia porque es una relación desigual, ¿no? Se prestigia, se privilegia una lengua, en este caso el castellano, y las otras lenguas originarias no. Eso es diglosia. ¿Cuántas lenguas hay? Les dije 48. ¿Y cómo están agrupadas esas lenguas? En familias. ¿Y cómo sé que son de una familia? Por las características, por los rasgos que tienen esas lenguas. Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la familia, a ver, mi apellido es Herrera, ¿no? ¿Cómo es la familia Herrera? La mayoría somos de estatura baja, ¿no? Somos bajitos. La Miss Selva es de 1,45 m. Ya un día voy a activar mi cámara y me van a, me van a conocer aunque sea ahí, aunque sea el rostro. Si lo tengo desactivado es porque tengo una bebé y está a mi lado, ¿no? Entonces, les decía que las familias tienen algo en común. Algunos de repente el color de la piel, la forma de sus cabellos, los ojos, etcétera, etcétera. Las lenguas también tienen semejanzas. Hay semejanzas a nivel fonético, hay semejanza a nivel morfológico, fonológico, sintáctico. Por eso se dice que son familias, pertenecen a un grupo, han sido evolucionadas, desarrolladas a partir de una lengua madre. Entonces se tiene 19 familias. Esos datos ustedes los tienen acá, puntuales, por cierto, como para que nadie tenga dudas, ¿no? Hay 19 familias. En esas encontramos a 48 lenguas originarias. 48 lenguas nativas, oriundas. Uno dice 48, su bastante, pero es realmente trágico lo que ha pasado. Se ha ido perdiendo muchas lenguas. O sea, se sobrepasaba los 48, tranquilamente quizás se duplicaba, ¿no? Pero se ha ido perdiendo. De repente ni todas las lenguas la han registrado porque ya son extintas. El Ministerio de Cultura da cuenta de 37 lenguas que ya murieron. Muere una lengua, muere una cultura. Todos los saberes, todos los conocimientos ancestrales se van perdiendo. Entonces, miren la cantidad de lenguas ya extintas, ¿no? 37. Son 37 culturas prácticamente muertas, ¿no? Desaparecidas, extintas. Entre esas lenguas está mochica, está el cuyi, chachapoya, cholón, puquina. Esta información, la fuente, pues es del Ministerio de Cultura, ¿no? Los datos que les presentamos tienen una base para que ustedes puedan también acceder, informarse un poco más, contrastar. El Ministerio de Cultura tiene buena información. Dejamos entonces esta característica general que en nuestro país hay muchas lenguas, por eso es plurilingüe, pero no todas las lenguas están en el mismo nivel. Hay otras lenguas que solamente se habla en cierto sector familiar y no en todos los espacios. Muchas veces se opta por, no sé, como esconder la lengua, ¿no? No sé si ustedes o sus padres les ha contado. Yo tengo estudiantes
mis estudiantes son docentes y ellos me dicen, profesora, yo tengo que aprender el quechua ahora pagando, cuando en realidad mis padres eran quechuahablantes, mis abuelos eran quechuahablantes y no me enseñaron. Cuando nosotros llegábamos a casa, ellos silencio en quechua, cambiaban de código inmediatamente, ¿no? Qué curioso, teniendo padres, abuelos quechuahablantes, pero no les enseñaban. Entre ese grupo lamentablemente se fue perdiendo y razón por la que hasta el día de hoy hay muchas lenguas que tienen solo 2 hablantes, 3 hablantes. Eso pasa con muchas de las lenguas amazónicas. Hablemos un poquito de las familias, ¿no? ¿Cómo están agrupadas? ¿Cuáles son esas familias? Primero, vamos a tener 2 grandes divisiones. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias van a ser andinas, amazónicas, y las no amerindias, como por ejemplo el inglés, el castellano, ¿no? El portugués, etcétera, van a pertenecer a otro grupo, pero que debido a la globalización, ¿no? Van a mantener contacto con muchas de las lenguas que se habla en nuestro país. Las lenguas que se hablan en nuestro país se habla también en Brasil. Las lenguas que se hablan en nuestro país, algunas de las lenguas se habla también en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Es interesante esta diversidad que trasciende la frontera. Muy bien. Dentro de las lenguas amerindias, que podemos llamarla también lenguas nativas, lenguas originarias. En la zona andina encontraremos 2 familias, la familia quechua y la familia aru. Y dentro de cada familia vamos a encontrar lenguas. En la familia quechua va a haber una lengua con el mismo nombre, el quechua o runasimi. En la familia aru vamos a encontrar 3 lenguas. Vamos a encontrar el aymara, el cauqui y el jacaro. Si sumamos, permítame un segundito, por favor. Jóvenes, discúlpenme, por favor, la interrupción. Estoy con ciertas molestias en la garganta, discúlpenme. Ya traje mi vasito con agua para poder ayudarme. Bueno, no se me escucha, ¿verdad? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, profesor, se le escucha. Sí, profesora. Gracias, hija. Muchas gracias. Bien. Entonces, estábamos contabilizando las familias y las lenguas. Dije, hay 19 familias y hay 48 lenguas. Así dijimos, ¿verdad? Y estamos conociendo un poco de las familias. Miren, en la zona andina hay 2. Quiere decir que las 17 están en la Amazonía. Por lo tanto, en la Amazonía va a estar la mayor complejidad. Vamos a encontrar la mayor
diversidad. Entonces, vamos a estudiar cada familia y dentro de ello las lenguas. Hay 17 familias en la Amazonía y va a haber 44 lenguas en la Amazonía, porque 4 lenguas vamos a encontrar en la parte andina. De esa parte andina, la lengua que más destaca es la segunda lengua más hablada en nuestro país después del castellano, por supuesto, es el quechua. Dentro de la familia quechua está la lengua quechua. Les decía, ahí va una lengua, ¿no? Y en el Aru están 3. Esta palabrita es muy importante que la recuerden. Casi siempre preguntan, ¿no? Porque es un dato puntual. En la familia Aru hay 3 lenguas. 3 de la familia Aru más el quechua, 4 lenguas en la zona andina y 44 en la Amazonía. ¿Qué más tenemos acá? Hay información importante. Las lenguas amerindias están presentes desde antes de la llegada de los españoles, pero han ido debilitándose y muchas de ellas se han perdido, son extintas. Hay lenguas amerindias no habladas en el Perú. Claro, nos referimos al guaraní, al mapuche, al nahual, al taíno. Estos van a estar como distractores. Una de las preguntas clásicas, jóvenes, de esta semana 2 es con respecto al nombre de lenguas. Por eso quizás sea un poco tedioso el hecho de memorizar tantos nombres. Y lo que memorizamos a veces lo olvidamos. Entonces yo siempre les sugiero, ¿no? Ahora con la ayuda de la tecnología creo que es más fácil. De repente le tomamos una foto y vamos viéndolo conforme vamos revisando, leyendo cada día. Por ahí sus espacios libres van recordando cuando lleguemos a las lenguas amazónicas, por ejemplo. ¿Quién se aprende de un segundo en un 2x3, 44 lenguas? Nadie, ¿no? Ni los lingüistas. Entonces, vamos poco a poco conociendo algunos nombres que quizá ni siquiera teníamos idea que existían, ¿no? Vamos a ir leyendo, repasando y seguramente va a ser más fácil recordar. Entonces, como distractor, cuando aparece guaraní, ¿es una lengua hablada en el Perú? No. Mapuche, no. ¿Y dónde se habla? Mapuche en Chile, guaraní en Paraguay, principalmente, ¿no? Y también en Brasil. El taíno, que ya es extinto también, por supuesto, destacado en Cuba, ¿no? Bien, estos nombres solamente van a aparecer como información complementaria cuando veamos la práctica. Por ahí entre las alternativas usted va a ver como para confundirlo. ¿El náhuatl es amazónica? No es amazónica. Listo. Les sugiero que siempre tengan su captura de pantalla para que lo repasen. Bien, ahora vamos a tener las lenguas andinas, como en este caso les decía, el quechua. Vamos a ver que el quechua es una gran familia. Dentro de ella está la lengua quechua con el mismo nombre. El quechua es muy importante, jóvenes, en distintos países, ¿no? Su uso se ha extendido a Ecuador, hay hablantes en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, Chile, Brasil, pequeños sectores de repente, ¿no? No a comparación como lo que tenemos en el Perú. O también en Ecuador, en Bolivia, es una cantidad numerosa. En el Perú es más de 3 millones de quechuahablantes. Es interesante. Por ello consideramos que la lengua amerindia más hablada en nuestro país es el quechua. Pero no es uno solo, pues, ¿no? Tiene sus variedades. Yo, por ejemplo, me ubico aquí. Yo soy ancashina. Entonces, la variedad del quechua que yo domino es el quechua central. Pero por una necesidad de trabajo, tuve que también aprender el sureño. Mi primer trabajo
por la que tengo un grato recuerdo fue enseñando el quechua ayacuchano en el Centro de Idiomas de San Marcos, ¿no? Entonces, la necesidad pues nos obliga a aprender otras variedades, otras lenguas, así que tengo esa gran experiencia muy hermosa. Ahora, si yo tuviese una conversación con alguien que es de la variedad que habla el quechua norteño, o con alguien que sea del quechua amazónico, costeño central, ¿le podré entender? Claro, a un cierto nivel se puede entender. ¿Por qué? Porque es dialecto de una lengua, no son lenguas distintas. ¿Ah? Entonces, vemos que tiene estas variedades, ¿no? Norteño, sureño, central, costeño central y amazónico. Pero de todas, ¿cuál destaca? Voy a quitarle el subrayado para que no se confundan. El que destaca es el sureño. ¿Y por qué el sureño? Ah? Porque cuenta con mayor cantidad de hablantes. El quechua ayacuchano, cusqueño, el quechua de Apurímac, Abancay, etc. Huancavelica, es mayor cantidad de hablantes, mayor espacio geográfico, entonces la que predomina, la más representativa, es el quechua sureño. ¿Y qué sabemos del quechua? A ver, vamos a detenernos un par de minutos. Chicos, cuéntenme, no quiero que esta clase sea meramente expositiva. A ver, ¿qué saben ustedes? ¿Hay alguna palabra del quechua que saben? ¿Qué características tiene el quechua? ¿Me podrían informar algo? A ver, platiquemos. Ustedes tengan la plena libertad para poder compartir sus conocimientos. A ver, ¿qué dice? Voy a ver quiénes están en sala. A ver, Daniel, Karina, José, Rosita, Yadira, Wilson, Edgar, etcétera, etcétera. Uy, tengo muchos estudiantes hoy día. A ver, ¿qué saben del quechua? ¿Alguien sabe por lo menos una palabra? Ah, mi abuelita a ver, qué bonito, ahí hay una información interesante. Dice, solo sé que mi abuelita me decía, Imatamunanki. Claro, tu querida abuelita te decía, ¿qué deseas? Imatamunanki. Qué linda frase, ¿no? Imatamunanki. ¿Ya? ¿Qué deseas? Los números, Huk, Ishkai, Kimsa, Chusco, Pizja, Sohta, Hanchis, Pusa, Jesjon, Chunka. Seguramente así lo han contado. ¿Qué más? Mi abuela me molestaba diciendo, Leonardo, allá, el trasero, ¿no? Siki es trasero. Ah, mira, ve, hay palabras que se usan, hasta hay una canción de Ruth Karina, si no me equivoco, ¿no? Que decía la canción, a ver, chicas, ahí yo no soy muy buena tarareando, pero que dice, el Siki, ¿hay una canción? Sí. Claro. A ver, ¿qué más? Apuranqui le decía, ¿no? Es un préstamo del castellano cuando dice apúrate, Apuranqui. Champauma es despeinada. Claro, Camila, eso te decía tu abuelita. Bueno, Uma es cabeza y champa es como un arbusto, ¿no? A ver, ¿qué más saben mis estudiantes? Champauma, Allim, que significa está bien. A mí me enseñaron quechua desde que nací, dice, porque mi madre era quechua hablante, al parecer fue el primer idioma que aprendí de bebé. ¡Qué interesante, Macarena! ¡Qué lindo, qué linda experiencia desde que naciste! Es como mi pequeña, ¿no? Mi hijita, todo mi embarazo yo dictaba quechua, sigo dictando y entonces mi niña también. Con decirle que la primera expresión, la primera que escuché de mi pequeña fue upa. Y upa es tonto, palabra quechua. Ya luego va incrementando frasecitas, ¿no? Es bebé, pues. Pero qué bonita experiencia. Jalapata, muy bien. ¿Qué más? A ver, un amigo.
Tupananchikama. Claro, hasta que nos encontremos. Mira, eso te decía. Mira, Pablo, qué interesante, Tupananchikama. Ese Tupananchikama también es hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Ya, interesante, Tupananchikama. Qué bonito. Cada uno de ustedes tiene distintas experiencias. Entonces, esta mañana va a ser muy significativa porque se van a ir con 2 frases, por lo menos, ¿no? Cuando ustedes quieran saber el nombre de alguien, les voy a escribir en el quechua ancashino y no hay mucha diferencia con el sureño, con el quechua ayacuchano, cusqueño. Por ejemplo, cuando uno quiere decir cómo te llamas, imataj es cómo te llamas, imataj shutiki. Ya van a tener una frase con pregunta y respuesta. Imataj shutiki, ¿cómo te llamas? Gapa, hija, yo voy a poner en mi caso, Elba, hay una regla en el quechua. Cuando uno está diciendo la verdad, está dando una información real, certera, no te está inventando un nombre, ¿no? Sino te dice algo evidente, real. Hay una marca en el quechua, se le coloca M, es un sufijo de confirmación. Si un nombre termina en vocal, se le coloca M. Y si un nombre termina en consonante, vamos a suponer Maribel. Si fuese así, Nogapa, eso es igualito. Nogapa, Shutija, Maribel termina en L, ¿no? Entonces, consonante. Todos los nombres que terminan en consonante se le añade mi. Ese es un sufijo de confirmación. Nogapa Shutiga Maribelmi. Mi nombre es Maribel. Y si es Carlos, Carlosmi. Si es Juan, Juanmi. Si es Rosa, Rosam. Rosam. Juliam. Teresam. La M, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? Mi nombre de mí es tal. ¿Cómo que mi nombre de mí? Discúlpenme, muchachos. Lo que pasa es que en el quechua existe el doble posesivo. Esa es la razón por la que alguien dice, de mi casa su puerta, de mi papá su compadre, el doble posesivo. Entonces, el quechua es una lengua, primero, trivocálica. El quechua presenta la vocal A, la vocal I y la U. Eso explica por qué existe cierta confusión. En lugar que uno diga, de repente, pelota, se me ocurre mucho ese nombre porque yo lo expresaba así. En lugar de pelota, yo decía piluta. Claro, tiene lógica, ¿no? Si no hay piluta, si no hay en mi sistema fonológico del quechua la E y la O, al inicio, cuando uno aprende el castellano, confunde eso. Pelota, yo decía piluta. El quechua es una lengua donde el sujeto va primero y después viene el complemento y el verbo al final. Por ejemplo, una frase en quechua. Nogaga tantatam miku. Nogaja tantata miku. ¿Qué está diciendo literalmente? El noga es yo. Tanta es pan. Mikui es el verbo comer. Conjugado el verbo en el quechua ancashino, porque en el quechua ayacuchano diría ñojaja tantata mikuni. Así diría
el ayacuchano, el sureño. Ñojaja tantata mikuni. El ancashino dice nogaga tantata miku. Mikuni, miku. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, el sujeto, el objeto y el quechua tiene el verbo siempre al final. ¿Qué otra característica tiene el quechua? El adjetivo va a ir antes del nombre. Ahora ustedes me van a ayudar en inglés. A ver, ¿cómo se dice en inglés casa grande? A ver, casa grande en inglés. Intindiquichu manachu, decía Camila. Ay, mira qué interesante. ¿Intindiquichu manachu? Claro, esa es una frase bien usada. ¿Entiendes o no? Está preguntando. Macarena nos está escribiendo la frase casa grande en inglés. Gracias, Macarena. ¿Y cómo se dice gato negro en inglés? A ver, Macarena, ayúdame, por favor. Gato negro. Ya está, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra comparación con el quechua. El quechua va a tener el adjetivo igual que el inglés, antes. Big house, big es grande, ¿no? Black, negro. Igualito pasa en el quechua. Va a venir primero el adjetivo, entonces vamos a decir, a ver, una casa grande, hatun. Hatun es grande. Hatun, acá sí hay variantes. Se puede decir wasi, waji o waji. Hatun wasi, casa grande. Grande. Pero hatun, el adjetivo está antes de la palabra casa. ¿Qué más? El gato negro, dije, ¿no? Llana. Llana es negro. Y el gato es misi o mishi, dependiendo. El ayacuchano dice misi y el ancashino dice mishi. ¿Ah? Entonces, jóvenes, es una lengua muy, pero muy interesante. Comparte algunas características, no tiene nada, no son familias, no son nada, pero hay una cierta semejanza en cuanto al orden, ¿no? De la frase, el adjetivo antes que el sustantivo, como el inglés. Pero con el quechua, si comparamos quechua y castellano, pues también difiere, ¿no? Ese es el orden. Ahora, esta explicación que les brindo es para entender el castellano andino. En el castellano andino vamos a encontrar esas frases como de mi casa a su puerta o yo vivo en aquícito nomás. Ese en aquí es una combinación de preposición y adverbio. Se traslada lo que hay en la lengua al castellano. Podríamos seguir hablando mucho más y por último diremos que el quechua es una lengua con acento fijo. Es una lengua donde el acento recae, la mayor fuerza de voz del acento, o la mayor fuerza de voz, que es el acento, siempre recae en la, quiero borrar este cuadro, siempre recae en la penúltima sílaba, en la penúltima sílaba. Entonces, nogaga tantata miku, nogaja, aquí está la mayor fuerza de voz. Tanta, aquí está la mayor fuerza de voz. Mi, ku, la mayor fuerza de voz, ¿no? Es una palabra, o las palabras, la mayoría son graves. Bien, queridos jóvenes, yo aquí lo dejo. Hay mucho más para hablar del quechua. Como característica gramatical ya tienen alguna información. Una lengua con acento grave, el acento es fijo, el verbo siempre va al final, es una lengua trivocálica, el adjetivo va antes del nombre, es una lengua aglutinante. Aquí cierro para no cansarles.
esa característica es sumamente interesante. Es una lengua aglutinante. Menciono ello porque también así es el aymara y muchas lenguas que están en la Amazonía son lenguas aglutinantes. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que a una raíz, a una base, a un lexema se le van incorporando sufijos. El quechua solamente acepta sufijos, nunca prefijo. Cierro con esto. Una lengua aglutinante como el quechua, por ejemplo, a partir de una palabra puede llegar a formar toda una frase. Toda una frase. Fíjense por acá. Yo voy a poner la palabra algo. Significa perro. Aljoiki. Le coloco el iki y significa tu perro. Aljoikikuna. Diciendo tus perros. Aljoikikunapaj. Para tus perros. Aljoikikunapajshin. Dicen que es para tus perros. Dicen. Que es para tus perros. Miren, algoi kikunapashi. Eso es una lengua aglutinante. Aquí el quechua empezó a partir de una raíz nada más. Y luego se fue incorporando sufijos. Se puede incorporar más sufijos. Aquí solamente he unido 1, 2, 3, 4 sufijos y puede haber mucho más. Y se puede llegar a formar todo un discurso a partir de una raíz. Esa es una lengua aglutinante. Se incorporan sufijos, prefijos, pero el quechua no acepta, ¿no? En las lenguas amazónicas sí hay prefijos también. Listo. Hasta aquí como para calentar, empezar la información con algo de lo nuestro, ¿no? Algo de lo que es oriundo, el quechua. Y como siempre, yo termino agradeciendo, ¿no? En una frase que es Pachillay. Gracias. Gracias por su atención. Gracias, queridos jóvenes, queridos estudiantes. Pachillay, Kuyashja, Yachakojkuna. ¿Qué les estoy diciendo? Gracias, queridos estudiantes. Ya está. Pachillay, Kuyashja, Yachakojkuna. Ahora, después de esta mini clase de quechua, voy a hacer mi encuesta. A ver, ¿cuántos se sienten motivados a seguir aprendiendo el quechua? No ahora, obviamente, seguro cuando sean destacados médicos, ingenieros, abogados. ¿Alguien? A ver, por ahí un like, una carita feliz. Estoy viendo las reacciones. Ahí está, de la Cruz le gustó. Tello le gustó alguito. Vera le gustó alguito. Ay, Tabe, Camila quiere seguir aprendiendo. Muy bien. Eso merece una reacción, un aplauso. Aplauso para todos los que han aprendido, por lo menos a decir su nombre. Ya saben, ya, ¿no es cierto? Listo, ahora sí, después de unos segundos de aprendizaje mini quechua veloz, intensivo, vamos a volver a la lengua andina, que sería el aymara, el cauqui y el jacaru. Estas también son andinas, ¿no? Pero el detalle es que aquí vamos a considerar las familias, la familia en este caso, el aru. Dentro del aru tenemos el aymara, el cauqui y el jacaru. ¿Qué es lo relevante? Bueno, el aymara es la segunda lengua más hablada después del quechua, ¿no? Pero no solamente se habla en el Perú, se habla en Bolivia, en Chile,
en Argentina, pero la mayor concentración, la mayor cantidad de hablantes está en Bolivia. Luego le sigue Perú. Tradicionalmente, ¿en qué lugares? Bueno, Puno, Moquegua y Tacna. ¿El aymara tiene escritura? Tiene escritura. ¿Tiene alfabeto? Tiene alfabeto. ¿Es una lengua vital? Es una lengua vital. ¿Por qué? Porque se enseña también en la escuela haciendo uso de esta lengua originaria, ¿no? Ahora, el cauqui se habla en Yauyos. Este es un dato muy relevante. El aymara se habla en otros países. El quechua se habla en otros países. Pero el cauqui solamente en Perú. La provincia limeña de Yauyos. Yauyos. Mira la poca cantidad, ¿no? 132 hablantes. Y eso fue en el 2017. Ahora quizás se haya reducido a mucho más. Y el jacaru se habla en Yauyos también, específicamente en las zonas de Tupe, de Catahuasi. Tiene 448 hablantes, según el censo, pero eso puede variar. Mira, ¿cuántos años estamos ahora en el 2024? Y a pesar que tiene esta cantidad, está en proceso de extinción, sí, sí, jóvenes, porque si no son los niños los que van a seguir difundiendo, porque los pequeños, la clave está en que los pequeños hablen la lengua, y resulta que el cauqui y el jacaro es más usado por personas mayores, adultas, y no los niños, no los jóvenes, no los adolescentes. De ahí el gran peligro, ¿no? Que pueda desaparecer. Bien, dicho esto, ya ahora tú tienes la información clarísima cuáles son las 4 lenguas andinas y cuáles son las dos familias andinas. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como siempre, la que yo les digo, tómenlo como un simulacro. Si mañana es el examen y te preguntan algo de este capítulo, ¿cómo te va? A ver, ahí tienes el primer ejercicio. 1 minuto para este ejercicio. Bien, muchachos. A ver, empezamos. Ustedes dirán, ¿qué marcan? ¿Cuál es la clave? Llegó la respuesta, a ver, de Silvia, Camila, Macarena, Anthony, Camila. Ya está. Uy, todos ingresantes, cachimbos. Sí, pues, por supuesto, ustedes son lo máximo, ¿ah? Cachimbos, ya. El aymara se habla solamente en nuestro país, recontra falso. Están Chile, Argentina, está Bolivia. Mochica fue una lengua costeña y ya está extinta. Claro, ese es súper, súper cierto, verdadero.
Con eso ya encontramos la respuesta, ¿no? El quechua no está en el Aru, ya, así que la C es falso. Y acá, ¿el quechua fue la única lengua del Tahuantinsuyo? No, eso es falso. ¿Solamente presenta hablantes bilingües? No, hay hablantes monolingües quechua, nada más. Mi abuelita, que en paz descanse, solamente era monolingüe quechua, a pesar de que tenía nietos castellano hablantes, nueras, yernos. No, mi abuelita dijo, yo con mi quechua nací, con mi quechua me muero, fiel a su lengua, y no aprendió el castellano. Así que hay monolingües también. ¿Es lengua oficial? Sí, eso es verdad. El quechua es oficial. No se habla, eso es falso. ¿Se habla en la Amazonía? Por supuesto. La respuesta es la C. Ganadora respuesta. Jóvenes, así de simple, sencillo. Si tenemos la información clara, no hay problema. Nada los puede sorprender. Bueno, entonces debemos seguir practicando estos nombres un poco de repente no tan fáciles. Cuando lleguemos a la parte amazónica vamos a ver los nombres un tanto difíciles hasta de pronunciar, ¿no? Yo tenía un alumno, cuando las clases eran presenciales, utilizaba una dinámica. Entonces le decía, a ver, este grupo me va a decir los 5 nombres de lenguas amazónicas. Y tenía un alumno así bien curiosito que decía, la cocaína, profesora, la cocaína. Y yo decía, ¿cómo cocaína? ¿De dónde salió eso no es una lengua? Pero acá dice, la palabra era ocaina, esa es una lengua amazónica, y mi alumnito lo había interpretado cocaína, decía, no, es ocaina, ocaina. Así se confundía pues en la pronunciación, pero nosotros lo vamos a ver acá, poco a poco vamos a ir aprendiendo y no nos vamos a confundir. Ahí están los datos muy generales, las 17 familias que están en la Amazonía. ¿La tengo que aprender? No, no, tranquilos. No se ha presentado una pregunta que diga, marque la alternativa donde la lengua tal pertenece a la familia tal. En la práctica puede haber preguntas de ese tipo porque es práctica, hay que repasarlo y entonces con esa finalidad se puede formular preguntas de ese tipo, pero un examen no. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo aplicativo en todo caso de este cuadro? Que nosotros podamos conocer, sí, el conjunto, los nombres de manera general de las lenguas amazónicas. O sea, sin necesidad de decir Chayagüita, Jebero, pertenecen a la familia Cahuapana. No memorizarlo de esa manera, sino, por ejemplo, con una lectura que cada día ustedes puedan realizar. Caquinte, Ashánica, Jarambut, Huitoto, Chamicuro, Culina, ¿son lenguas amazónicas? Sí. Lo importante es saber lenguas y no qué lengua está en cada grupo. Ese es un dato muy, pero muy específico, ¿no? Y requiere mucha memoria. Y las preguntas DECO no buscan fortalecer eso, que el alumno que ingresa a la universidad sea el que memoriza más, no. ¿Ok? Así que por ese lado, mi sugerencia es estudiar las lenguas, sí, de manera general, contrastarlas con las andinas, claro, pero no esta rigurosidad de Bora en la familia Bora, Nomachigenga en la familia Arahuaca. Por lo menos así nos suelen o no se han presentado preguntas. El Ashánica, el Aguajún, el Ashánica es una lengua, el Aguajún es otra. Aguajún también puede conocerse con el nombre de Aguaruna, eso es importante. Si no está la palabra Aguaruna, puede aparecer la palabra Aguajún. Son lenguas amazónicas. Son las más habladas, eso sí. Eso sí tenemos que saber, que son las más habladas. Entonces, el Ashánica es número 1. ¿Y dónde está el Ashánica?
A ver, en esta familia se ubica, ¿no? Arahuaca o Arawak. Entonces ahí está el Ashaninka. El Ashaninka. Es la más representativa. El Ashaninka es hermana del Asheninka. Parecido, pero no es igual. El Caquinte, el Machiguenga, el Gine, Yanesha, Nomachigenga, Nanti, Chamicuro, Iñapari, Resígaro. Estas, ¿no? Son emparentadas. Pero qué curioso. El Ashaninka es vital, pero el Resígaro está, a pesar que es hermana de la Ashaninka, una lengua hermana, en proceso de extinción. La otra que me están pidiendo recordar es el aguajún. ¿Dónde está el aguajún? Vamos a verlo en el siguiente cuadro. El aguajún o aguaruna es parte de la familia jíbaro. Acá. Ahí está. Aguajún. Aguajún o aguaruna, ¿no? Que es hermana de Huambisa. A la lengua Huambisa también se le puede llamar Huampis. Huampis. Muy bien, esta es la segunda lengua más hablada en la Amazonía. Estoy partiendo de este cuadro. ¿Y cuál es la tercera? El Shipibo Conibo. ¿Y dónde está el Shipibo Conibo? Dentro de la familia Pano. Vamos acá. El Pano. Aquí está. Dentro de ello está el Shipibo Conibo. Esta es la más hablada, la tercera lengua más hablada en la Amazonía. Esas sí las tenemos que saber, ¿no? Lengua y familia, obviamente, porque son poquísimas. Pero después, ¿qué cosa más hay que conocer? Loreto. Loreto presenta la mayor cantidad de lenguas, la mayor diversidad de familias y hay muchas lenguas que están en proceso de desaparecer debido a la diglosia. Al inicio de la clase hice referencia a este término, diglosia, que es una situación de desigualdad, ¿no? Donde una lengua predomina sobre la otra. La diglosia es eso. Entonces vamos a tener, queridos jóvenes, este cuadro para repasarlo cuantas veces sea posible. Y la pregunta aplicativa, si me dicen, marque la alternativa que presenta solo nombres de lenguas amerindias amazónicas. Solo nombre de lenguas amazónicas. Entonces, ahí va a ser importante saber esto. Y lo podemos combinar con las otras lenguas, ¿no? Que son el aymar, el cauji como distractores, o las otras, como habíamos visto por acá, el guaraní, el mapuche, el taíno, el nahual, ¿no? Es como para descartar. Estos son distractores. Por eso, queridos jóvenes, mi recomendación es aprenderse así, de manera general, las lenguas amazónicas. Saber que Jarambut se habla en la Amazonía. Huitoto en la Amazonía, Chayagüita en la Amazonía, Resígaro, Ñapari, Chamicuro en la Amazonía, al margen de a qué familia pertenece. ¿Qué más? Hasta acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 familias. Nos faltan, porque eran 17, ¿verdad? Nos faltan 10. ¿Dónde están esas otras? El jíbaro, Munich, Pano, Pebayagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi-Guaraní y Záparo. Esas son las familias. Y sumamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están los 17, ¿no? Las 17 familias. Muy bien, nuevamente, ver entonces Yagua, Urarina, Ticuna, Arabela, Iquito, Taushiro, Achuar, Huambisa son lenguas amazónicas. Así, la clave está en identificar. Ahora, muy poco probable que nos diga,
Para falso verdadero. ¿El Isconagua es una lengua vital o está en proceso de extinción? Ese es demasiado especializado, ¿no? Esa pregunta en realidad creo que nunca la podrían formular, ¿no? Isconagua. Ahora, las lenguas están consideradas como vitales, otras que están en peligro de extinción. Nosotros vamos a considerar como las vitales, obviamente, las que se usan en todos los espacios, por todas las edades, desde la persona adulta, la persona mayor, hasta al más pequeño, ¿no? Entonces, el Asháninka será una lengua vital, será lengua vital el aguajún, el shipibo-conibo, el quechua, el aymara, porque en estas lenguas y otras se imparten las clases también, ¿no? Así que, queridos jóvenes, tarea para este fin de semana, tienen mucha tarea, aprenderse las lenguas de la Amazonía. Es importante saber que el achuar, el wampis, el wampis o wambisa no es exclusivo del Perú. Son lenguas supranacionales. Se habla también en otros países, al igual que bora, ocaina, ¿no? Ocaina. También el secoya, el huitoto, ticuna, el asháninca, esa es la mayor cantidad que encontramos en Brasil. Caxinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matsé, Sharanagua, Eseja, Gine, son lenguas supranacionales. Muy bien. Habría que ser bastante riguroso como para decir el Eseja, aparte del Perú, ¿en qué país se habla? Eso nunca preguntarían. Me atrevo a decir nunca porque es demasiado específico, ¿no? Memorístico. Pero sí, reitero, conocer las lenguas en general, cuáles son amazónicas. Por favor, hagan una captura de pantalla y si no pudieran hacer una captura de pantalla, también van a tener el apoyo en la separata. Ustedes van a tener, al finalizar las 12 preguntas, un cuadro que resume muy bien hay un cuadro donde aparecen las lenguas andinas y las amazónicas y las respectivas familias, ¿no? Ahora, los datos relevantes, importantes, que ya lo mencioné en cada explicación. El total, es decir, un repaso, digamos, ¿no? El resumen. 48 lenguas amazónicas, o amerindias, perdón, amerindias. Hablamos de 4 andinas y 44 amazónicas, de las cuales el quechua es la más hablada. Eso ya lo sabemos en todo el país. Y acá está la información del censo del 2017, ¿no? Miren la cantidad en ese orden: quechua, aymara, asháninca, guajún, shipibo-conibo. Loreto, no nos olvidemos de Loreto. Es el departamento con mayor diversidad de lenguas, diversidad de familias. ¿Qué más? A ver, otro dato que ustedes deben conocer. Bueno, del quechua hay que identificar pues el sureño, que es el más representativo. Otra información relevante, los países donde se habla el quechua, ¿no? Por lo menos unos 3, 4 países hay que recordar. Ese es el resumen en realidad. Vamos a dejar la parte de lenguas andinas, amazónicas, para concentrarnos en las no amerindias, para hablar del castellano, sus características, su origen, cuáles son las lenguas hermanas del castellano, pero para ello vamos a revisar primero este ejercicio número 2. Así que jóvenes, manos a la obra.
pueden comenzar otra vez este segundo ejercicio como un simulacro. A ver. Vamos a leer, por acá hay algunas preguntas. Ocaina en Colombia, qué coincidente. ¿Qué más? Pueden preguntar si son supra... No, es que en realidad son pocas las personas de repente que tendrían acceso a esa información, ¿no? Aquí, porque nosotros hemos diseñado este PPT, por eso es que decimos, a ver, lenguas supranacionales, ¿no? Decimos el achuar, el wampis en Ecuador y damos la información así muy, pero muy precisa, pero que nos puedan decir, por ejemplo, hay lenguas amerindias que se habla en Perú y en otros países, hay lenguas amerindias que son supranacionales, falso, verdadero, eso todo el mundo respondería, ¿no? Eso es una información general. Sí, hay lenguas amerindias que se habla no solo en el Perú, se habla en Colombia, en Brasil, se habla en Ecuador, etcétera, ¿no? Así que ahí estoy leyendo los comentarios del chat. ¿Qué más? Lo pueden subir a la plataforma. Ya, ese detalle sí no lo conozco, Anthony. Creo que en la plataforma solo aparecen las prácticas, ¿no? Y los PPTs es exclusivo de la clase. Clase presentada, ahí está la novedad, los PPTs. Me parece que no, no. Pero ustedes tienen la opción de hacer capturas, eso sí no hay duda, ¿no? Ahora todo se puede, inclusive los videos ustedes seguramente pueden volver a revisar. No se pierde ninguna información. Bueno, acá está el ejercicio. No los distraigo, sigan avanzando. A ver, hay preguntas por acá. Sí se puede, bueno, señor profe. Ya, voy a hacer una precisión. Yo soy la jefa de curso, ¿no? Y yo siempre soy muy cumplida con la norma, con la regla, con la directiva. No tenemos autorización de enviar, ¿no? Esto, en esa parte yo les pido su comprensión y también yo les recomiendo a mis colegas de la plana, por favor, les digo, hay que cumplir las normas. Si es que no se sube por algo, tampoco hay que estar. Ahora, un caso es que de repente falla la plataforma y entonces hay que tener material, pero creo que ahorita todo está bien, podemos continuar. Les ruego, por favor, para no atentar contra mis principios de cumplir las directivas, ¿no? Listo, entonces vamos a ver ahora sí la solución. Ya me han enviado, creo que ya todos tienen la respuesta para la 2. En la selva peruana se habla quechua y aguajún. Claro. La mayor complejidad está en la Amazonía, ¿verdadero? El Ashaninka cuenta con pocos... No, si el Ashaninka es el más hablado, tiene que ser mayor cantidad. Ya, la respuesta correcta es la B, pues. Muy bien, todos creo que marcaron la B. Ahora, elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas, ¿no? Amazónicas. Esa es una pregunta clásica, pero claro, acá directa la pregunta, ¿no? Elija la alternativa, ahí está, sin ningún preámbulo, ningún contexto.
Pero cuando es una pregunta de eco, obviamente seguramente se hará una definición de las lenguas amazónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Algo introductorio para contextualizar. Y recién viene la pregunta. Esta es una clásica. Nombres de lenguas amazónicas peruanas. Bueno, yo descartaría, por ejemplo, la primera por el aymara, ¿no? No es amazónica. El quechua no es amazónica. No es amazónica el cauqui en la B, la descarto. Esa es la palabra. Vamos a ir descartando porque ya tenemos información previa. El cauqui no. El provenzal, ¿ah? El sardo, el romanche, esos son lenguas neolatinas. Descarto. Cachinagua, Yaminagua, Bora, es así. Ojo cerrado. ¿Ok? Urarina, guaraní, wampis, el guaraní no es. Y por eso les decía, muchachos, hay lenguas que son amerindias, pero que no se habla en nuestro país. Y por acá está, ¿no? Por acá creo que lo resalté, el guaraní, por ejemplo, ¿no? Más usado en Paraguay. Bien, se está cumpliendo lo que les comentaba, ¿no? Los datos generales que sí necesitamos saber. Listo. Ahora sí, todos aprobados. En el segundo ejercicio de aplicación nos vamos a las lenguas no amerindias. ¿Y qué sabemos de las lenguas no amerindias? Estas lenguas también llamadas extranjeras o foráneas. Primero, tenemos el ingreso del castellano, ¿no? El castellano ingresó 1492 a América, ¿no? ¿Qué más? Y 1532 al Tahuantinsuyo. Ese dato es importante. El castellano, con esa información de carácter histórica, es importante. Así como ingresó, se posicionó, razón por la que hasta el día de hoy persiste. Y también hay otras lenguas no amerindias que es usado en nuestro país. El inglés, en todo, hasta en el colegio más lejano de las zonas, el inglés, ¿no? Es parte de la currícula. Así que algunos tienen la ventaja con el chino, con el japonés, de estudiarlo en su colegio. ¡Qué bien! O por aspectos laborales, ¿no? Pero hay pocos centros, pocos institutos donde podemos tener acceso a esta lengua, ¿no? El japonés, el chino mandarín, creo que es mucho más comercial que sea el inglés. Muy bien. Entonces, estas lenguas, muchas de ellas son impartidas en el ámbito educativo, pero la que más destaca desde el punto de vista sociopolítico es el castellano, la que va desplazando a las demás lenguas originarias. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El área dialectal, ¿no? Es bastante. El área dialectal del español. Tenemos, según el Instituto Cervantes, la cantidad más de 591 millones de hablantes. Es bastante. ¿Están distribuidos en qué zonas? En Europa, en África, en Asia, en América. Eso es importante identificar. Básicamente, para falsos verdaderos, esas preguntas clásicas, ¿no? Falsos verdaderos. España, Islas Canarias, Rumania, Grecia, en Europa, estos lugares. En África, Guinea Ecuatorial. En Asia, Filipinas, Turquía, Israel. Es un poco más específico, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Hay un ceseo. Un ceseo. Muchas veces esa pregunta es recurrente cuando estamos en fonología. Nosotros no pronunciamos la interdental.
como sí lo hacen los españoles, ¿no? Nosotros la palabra zapato, que se escribe con Z, o la palabra casa, del verbo cazar, que se escribe con Z, lo pronunciamos como si fuese una S. Es un ceseo, ¿verdad? Eso es un rasgo, es una característica. También el contacto del castellano con otras lenguas amerindias genera que surja el castellano andino, el castellano amazónico, el castellano costeño, etcétera. Esa particularidad la vamos a ver en unos instantes, pero aquí nos estamos focalizando en el área dialectal del español. En América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica, en América insular, tenemos toda esta ubicación donde se habla el español. No voy a redundar en la información que ya lo tienen ustedes en el PPT. Lo que sí les pido encarecidamente es que le den una mirada, ¿no? Una mirada que es evidente. En América está el 90%, abarca mayor cantidad de hablantes, ¿no? Del español América. ¿Listo? Una captura, por favor. Hay algunos PPTs que sí necesitamos focalizarlos sí o sí, porque se desprenden muchas preguntas de ello. Y en este momento es importante ver, por ejemplo, su historia, su origen. Y el origen está justamente en la lengua latín. El latín culto, el latín vulgar. ¿Cuál de ellos es el latín vulgar? ¿Por qué? A ver, el latín vulgar era hablado por los guerreros, por los súbditos, por los soldados, quienes tenían que ir a diferentes lugares para conquistar pueblos, territorios. Entonces, el latín vulgar es también conocido sermo vulgaris o sermo plebeius, el que llega a esta zona, a la península ibérica, ¿no? Llega a esta zona y se va a encontrar con una realidad similar a nuestro país. Coexistían muchas lenguas en la península. Estaba pues el vasco, estaba el íbero, estaba el griego, el fenicio, el tartesio, el celta y otras de repente que no se mencionan mucho en los textos. Pero el caso es que estas lenguas que existieron en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, estas lenguas son conocidas como prelatinas, ¿no? Prelatinas. El latín era la lengua de los romanos. Prelatinas, prerrománicas. Llegan los soldados, los súbditos a esta zona y entran en contacto con el griego. ¿Qué va a pasar? El latín recibe el aporte del griego, recibe el aporte del íbero, del fenicio, tartesio, celta, vasco, recibe el aporte de estas, ¿no? El latín vulgar va cambiando, va transformándose, va teniendo nuevas características gramaticales hasta convertirse en distintas lenguas. El castellano va a ser más destacado por su origen en el reino de Castilla, ¿no? Es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio de Castilla, el reino de Castilla. De ahí el nombre también castellano. Hay lenguas prelatinas, hay lenguas germánicas, el árabe, con las que tuvo contacto esta variedad, la que ha contribuido en la constitución del castellano. Es por ello, muchachos, que encontramos en el léxico del castellano muchas palabras de origen árabe, muchas palabras de origen germánico, y obviamente se va incrementando la cantidad de préstamos de acuerdo al contacto con el francés, de contacto con el inglés, etcétera, etcétera. La base, la lengua madre, el latín vulgar. ¿Qué más?
Y esas lenguas que se originaron a partir del latín vulgar son las que forman parte de la familia Romance. La familia Romance, ahí están las lenguas neolatinas o las lenguas románicas, como el castellano, el catalán, el portugués, el gallego, francés, italiano, rumano, provenzal, sardo, romanche. Es muy importante que ustedes tengan este cuadro, lo repasen, tomen una fotito para hacer un contraste. Si encuentran una pregunta que dice, marque la alternativa que solo presenta nombre de lenguas neolatinas. Y por ahí les presentan la combinación con las prelatinas. Pre. Para eso tendrás que dominar cuáles son las prelatinas, las que existieron en la península antes de que lleguen los romanos. O las que, producto de ese contacto con las lenguas prelatinas, surgió estas nuevas lenguas, estas lenguas llamadas neolatinas o románicas o lenguas romances. Conocer este listado, ¿no? El catalán, el portugués, el gallego, el francés, italiano, romano, etc. Esos dos cuadros sí te pido encarecidamente, por favor, que lo repases. Tómale foto, escríbelo, haz tu esquemita para que no se te pierda esa información. Estamos viendo qué cambios se ha dado, queridos jóvenes, en ese proceso de evolución. Bueno, son numerosos cambios, pero obviamente ustedes no van a ser lingüistas ni van a hacer historia de la evolución del castellano, sino que la pregunta puntual es, por ejemplo, que podrían decir el latín, ¿no? Cuando evolucionó al castellano, a ver, ¿qué proceso se dio entre los más conocidos? Se dio la monoptongación, se dio la diptongación, se dio la palatalización. ¿Y qué cosa es eso? Ya, algo muy sencillo. En el latín estaba, por ejemplo, la palabra aurum. Aurum, au, es la secuencia de dos vocales, ¿no? Au, ahí está. Au, aurum. Aurum o auro, ya. Ahí hay dos. Cuando dos vocales, la secuencia de dos vocales, hay un diptongo, ¿no? Cuando pasa al castellano, esa secuencia de dos vocales se convierte en uno solo. Au pasa como o. Y dice oro. Lo que era diptongo se convirtió en una sola vocal. Ese proceso se llama monoptongación. Monoptongación. Tauro, tau. Y pasa al castellano ese tau como una O y decimos toro. Eso es monoptongación. Pero existía en el castellano la vocal E cuando decía terra. Terra es tierra. Y al momento de evolucionar, terra pasa como tierra. La E ahora en el castellano suena como IE, tierra. Se dio un diptongo de lo que era E, pasa como IE. Eso se llama diptongación. Esas son las palabras claves. O la palabra forte, forte, una O, forte, pasa al castellano como la palabra fuerte. Eso también se llama diptongación. De lo que era uno, pasa al castellano con dos.
Es poco probable que nos pregunten, pero nunca está de más darle una lectura, ¿no? Estos grupos iniciales, por ejemplo, PL, CL, FL, su evolución, su cambio a una doble L. Pluvia pasa a lluvia, clave a llave, flama a llama. Esos procesos se llaman palatalización. ¿Por qué se llama palatalización? Porque una L, esa lateral es palatal, ¿no? Entonces, esa secuencia de consonantes pasa en la pronunciación como una L. Hay un proceso de palatalización. El latín tenía 10 vocales, pasa ahora a 5. Ha habido una reducción. La F, farina, en latín, ahora pasa al castellano con una H y decimos harina, harina. En el latín no había preposiciones, se usaban casos. ¿Qué son casos? Son sufijos para expresar la función sintáctica de o, de oí, de complemento circunstancial. A través de un morfema, a través de un sufijo, se utilizaba, ¿no?, para indicar esa función. Pero ahora no. No es un sufijo para marcar el objeto directo y circunstancial. Es a través de una preposición. Si digo amo a mi hija es una frase preposicional. Iré a la farmacia con mi mamá. Circunstancial. A la farmacia, lugar, con mi mamá, compañía. Son circunstanciales que aparece con el uso de preposiciones. Entonces, en el latín no había preposición. En el castellano surgen las preposiciones. Muchachos, así podríamos nosotros seguir y seguir mencionando las características, pero, lo ideal es centrarnos en lo que realmente nos pueden preguntar. Y ya por acá hemos visto cuáles son las preguntas clásicas a las que debemos enfatizar. ¿Qué más? Los préstamos. Cuando las lenguas entran en contacto una con otra, es natural, completamente natural, que surjan los préstamos. Esos préstamos tenemos los de origen, los que ingresaron, ¿no? Cerca de 70% del léxico del castellano son de origen latino. Muchas palabras aluden al ámbito religioso, ¿no? La palabra alma, altar, ángel, iglesia, Dios, etcétera. O palabras como superávit, lapsus, quórum, sacerdote, hábitat, etcétera. Los germanos eran pueblos guerreros, por lo tanto muchas de las palabras que ingresaron son de carácter bélico, ¿no? Robar, guerra, espía, tregua, dardo, etcétera. Son germanismos. Los árabes eran excelentes comerciantes, muy buenos en la agricultura, muy buenos en las matemáticas, muy buenos comerciantes. Por lo tanto, la mayoría de palabras hacen referencia a esas actividades. Alcachofa, aceite, alfalfa, aceituna, naranja, toronja, espinaca, arroz, etcétera. Algodón, ¿no? Y también eran buenos en el comercio, lo que significa que muchas palabras como aduana, arancel, arroba, tarifa, alcancía van a ser referentes, ¿no?, a esa actividad del comercio y pertenecen más de 4.000 palabras al árabe. Y a partir del siglo XV
1492, descubrimiento de América. Muchas realidades que no estaban en Europa las encuentran en América, pues, ¿no? Por lo tanto, muchas palabras ingresan al léxico, dentro de ellas palabras de origen quechua. Choclo, por ejemplo, ¿no? Pirca, por ejemplo. Y al margen de decir quechua o no, importante que uno pueda reconocer en americanismos una variedad de palabras que aluden a los alimentos. La machca, ¿quién no ha comido el chocho? La pachamanca, el oyuquito, ¿ah? El tocosh. ¿Quién no ha degustado la cancha? El choclo, ¿no? O de repente por ahí la papa, la palta. Y si hablamos de algunos animales, la llama, la vicuña, para recordarlos, ¿no? La alpaca, el cóndor, el jaguar, etcétera, etcétera, constituyen americanismos. Así como hay palabras de estos orígenes, también el francés dio su aporte. Las palabras que el francés es una lengua hermana del castellano. Producto del contacto han ingresado palabras de origen francés, como el yogur, el boulevard, champán, carné, buffet, ballet, chalet, ¿no? Esos son galicismos. Las palabras que proceden del francés son galicismos y las que proceden del inglés son anglicismos. Los que saben inglés se van a lucir acá. Bypass, gangster, líder, barman, corner, goal, meeting, etcétera, etcétera, etcétera. Del inglés, ¿no? Así que, queridos jóvenes, aquí sí me preocupa porque de repente no todo lo tenemos en la mente, ¿no? No todo está grabado, ni que fuera un diccionario andante, me dicen algunos. Sí, esta es la parte tediosa de repente, ¿no? Esto se complementa con lo que está en la separata. Y aún así, no es posible tener todo porque en arabismo hay más de 4.000 palabras. De origen latino son el 70%. Ya con eso imagínense. Entonces, profesor, ¿estoy destinado a no responder una pregunta de préstamos? No creo, porque si te ponen algo muy general como ya, llama, alpaca, vicuña, ¿de dónde es? No vas a decir árabe, ¿no? O no vas a decir latino. Vas a relacionar con americanismo. O que te digan, por ejemplo, arroz, alcachofa, alcalde, alguacil, alcohol, algodón, alfafor. Muchas de las palabras que empiezan con al son del árabe, etcétera. Entonces, siempre lo más representativo. No se traumen, no se asusten, no se estresen. Completa esta información con lo que está en tu práctica. Ya, con eso, tranquilos, no se asusten. Bueno, será motivo de ver el tercer ejercicio para saber cómo nos iría si mañana fuese el examen, que este sea un simulacro, a ver cuánto recuerdan de las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica. ¿Cuáles son?
¿Listo, muchachos? ¿Cuál es la respuesta? Dicen la C. A ver, ¿qué dicen otros? También. A ver. Ingresaron sucesivamente a la península ibérica. El latín, pues, en primer lugar, ¿no? Ingresan a la península ibérica donde las lenguas que ingresaron sucesivamente, ¿no? El orden nos pide. El latín ingresa, ahí ya se hablaba lo que es el vasco, el griego, el fenicio, el tartesio, el íbero, ya se hablaba y ahí llega el latín vulgar, dijimos, ¿no? Después los germanos y lo último los árabes. La C, está correcto. Esto es interesante, ¿no? A ver, la lengua española se originó a partir de la lengua germánica, descartado. No recibió préstamo del celta, eso es falso. El celta, el griego, eran lenguas prelatinas, aportaron. Se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla, eso sí es verdad. Eso sí, correcto. ¿Listo? Ahora, si marcamos así en la 3, ya, ¿qué más? La última la vamos a hacer muy bien, ¿no? El cuarto ejercicio. Para ello, aquí hay un poco de información que tiene que ver con lo que hemos estado hablando un poco acerca de las variedades que existe del castellano, ¿no? Castellano andino, costeño, amazónico. Bueno, cuando hablamos de el doble posesivo, eso lo comparte tanto el amazónico como el andino. Ese doble posesivo, su hermana de Javier, que la forma estándar será la hermana de Javier, eso existe tanto en la zona andina como en la Amazonía. La flexión y derivación de adverbios, eso de tempranito, aquisito o tempranazo. El tempranito, la mañanita, papito, mamita, hay un uso, es un uso, ¿no? Mayoritario de diminutivos y de aumentativos, eso es en la parte andina. Dicen que somos muy afectivos los andinos, ¿no? Solemos emplear mucho los diminutivos. ¿Qué más? Tenemos en la parte costeña la aspiración de una J, pisco. Perdón, la aspiración de la consonante S, de ese sonido alveolar fricativo, como si fuese una J. Pisco, decimos pisco. Mosca, te crees mosca, ¿no? Es característico. O el yeísmo, mantequilla, pollo, pollo a la brasa, mi llave, llave, no es llave, sino ya, con una Y, ¿no? Ese es yeísmo, etcétera. Bueno, el ceseo, eso se da en el Perú y en muchas partes, como se puede notar en otros países cercanos al nuestro, que no pronunciamos la interdental, ¿no? Eso es una característica, un rasgo muy extendido. Vamos a ver, última pregunta acerca de los préstamos, esas palabras que en su gran mayoría son del árabe, algunas que van a ser de latín. En el cuadro que les he mostrado es un poco resumido, pero se complementa muy bien con lo que tienen ustedes en la separata. Ya el tiempo me va ganando, no me había percatado. Yo creía que nos íbamos hasta las 9:30 y son
solamente hasta las 9:20. Así que voy a correr un poquito nada más. La respuesta para esta última, muchachos, si me ayudan, por favor, en 1. Aceituna y toronja son del árabe. Indudable. Panecillos de latín, descartado. Alforja, jinete es del árabe. Alpaca es un americanismo, chocolate también. Así que la clave en 1 es de dado. ¿Ok? Ahora, con respecto a la verdad o falsedad, el uso del doble posesivo se da en algunos enunciados. A ver, el uso del doble posesivo, sí. Del español, del castellano amazónico. Se da en el castellano amazónico, también en el castellano andino. Se da en algunos enunciados, eso es verdad. La primera es verdad. ¿Qué más? Se presenta el yeísmo en todo ese territorio de la Amazonía. No, más es en la zona costeña. Así que esto es falso. Se alternan las vocales altas I, U con las medias E, O. Eso es de la parte andina. Por lo tanto, es falso. La fricativa alveolar S se pronuncia como una J suave. Eso no es en la Amazonía, ese es en la parte costeña. Falso. Muchachos, esto es todo por hoy en la parte aplicativa, la parte teórica, y ahora sí nos vamos a las preguntas clásicas representativas que hemos elegido para que podamos desarrollar. Por aquí Alexis había enviado su respuesta, de repente les generó duda. Todo parte de este cuadro que hemos visto. Miren, ve, la aspiración de la S, el yeísmo, la elisión de una D. En vez de decir salud, con una D al final, salud, decimos salud, ¿no? Salud. Pescado, pescado. Esas características corresponden al costeño. Si por ahí había alguna duda, hay que ver este cuadro. Bien, vamos ahora sí con las preguntas de rigor, las 4 preguntas elegidas. Voy a dejar de compartir para irme a las 4 preguntas. Ya está. Vamos a tener como la pregunta más representativa la 1, la 3, la 8 y la 10. Bien, jóvenes. A ver, por favor, 1, 3, 8 y 10. Manos a la obra. Listo, muchachos. A ver, empezamos. Antes de que llegaran los españoles, ¿se hablaba solo quechua? Eso es falso.
¿El castellano es el único idioma hablado en el territorio peruano? También es recontra falso. Solamente hay 2 familias lingüísticas amerindias andinas. Eso es verdad, ¿no? Andinas está el quechua, familia quechua y el aro. Eso es verdad. ¿Y la población peruana en su mayoría es monolingüe ágrafa? No, es falso, es no ágrafa porque sabe leer y escribir. Por eso, en la 1 la clave sería la C. A ver, voy a resaltar acá con rojito, contraste. Hoy no, 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 no. Solamente quiero acá la C. Ya está, ahora sí. A ver, ustedes también con sus respuestas, por favor, muchachos. Muy bien, ya tenían la respuesta ganadora. Ahora vámonos con la 3. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la 3? Acá. En la 3 creo que al ojo nada más las que van a ser, a ver, nombre de lenguas amerindias habladas en el territorio peruano. Descartamos por el nahual, mapuche, taíno, descartas la B nada más. Solo te queda la B. El descarte ayuda bastante si tenemos información previa. A ver, muchachos, chicas. Ahora, solo nombres. A ver, de las lenguas que se originaron a partir del latín. A partir del latín. Podría ser 2. El sardo, el portugués, el provenzal, del latín, el catalán, el romanche, el italiano, del latín. Se descarta la 3 porque ahí está el tartesio y esa es prelatina. Se descarta la 4 por el vasco, púnico, fenicio, celta, ¿no? Entonces la clave sería 1 y 2. Ahí están las lenguas neolatinas. Y cerramos con esta última. A ver. La palabra pírica, por ejemplo, vino en un examen hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y era un tanto difícil porque quizá no tenemos todo el inventario de palabras, ¿no? Lo ideal sería tenerlas, pero a veces no es posible. Pero quien sabía quechua sí podía contestar. El quechua ayudó ahí. Pirca es un muro de piedra, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un americanismo. El arpa es un germanismo. Boulevard, boulevard, eso es del francés, es un galicismo. Y naranja es un arabismo. Naranja, toronja. Y con eso, en la 10, la clave sería E de estudiosos. Bien, queridos jóvenes, ahí hemos cubierto las partes más relevantes, más representativas, y la gran tarea para cada uno de ustedes es que entre esta semana, no esperen por favor a la siguiente o faltando unos días para el examen, ¿no? Estudiar, repasar, no, desde ahora, por la tardecita, tómate unos después de tu almuerzo, tu siesta, descansa un poquitico y luego a repasar las lenguas amazónicas, las lenguas prelatinas, las lenguas neolatinas. Sí, José, pregúntame, me queda un minuto para despedirme.
Profesora, una consulta. Si en un ejercicio de sintaxis, por ejemplo, en donde te piden el orden de las palabras, o sea, que el verbo corresponda con el sustantivo y esas cosas, apareciera una alternativa donde se haya una variación del lenguaje, digamos, en desorden, por ejemplo, lo de los verbos, como usted dijo, ¿no? De mí, su casa o algo así, y me diera, y las demás estuvieran descartadas. Si tuviera dos opciones, elegiría esa o la que está más o menos correcta, porque es mi duda. O sea, si la pregunta no especifica si está hablando de una persona o que pertenezca a esa parte donde se habla esa parte del dialecto del español, ¿sería correcto entonces? ¿O la pregunta tendría que decirlo para considerarla correcta sintácticamente? ¿O no se aplicaría en todo caso? Lo que pasa es que la pregunta tiene que ser puntual. Yo puedo ser andina y conocer la estructura de cómo es el castellano andino. El costeño, el amazónico igual, pero en el momento de buscar la normativa nos olvidamos de que si soy andino, amazónico, costeño. Lo que dice la RAE, qué normas nos da, qué reglas nos da, eso es lo que predomina. Así que la pregunta debería ser, marque la alternativa donde el enunciado esté expresado en dialecto estándar. Esa sería la respuesta para, o mejor dicho, la pregunta para que uno pueda descartar eso de mi hermana su carro o de mi papá su ahijado, no es estándar, no es un castellano andino. Si campeón, entonces la pregunta es lo que va a determinar, esa es la que va a precisar. Aquí nos quedamos, gracias por su atención, que tengan un bonito día.